¿Crees que disparas mejor que los chicos, cariño? Las palabras atravesaron el calor californiano como una bofetada destinada a doler. El sargento Michael Ducker estaba allí de pie, con un billete de $100 entre los dedos y una sonrisa que decía que ya había ganado. Detrás de él, 4 Marines se reían, con esa risa desagradable que se reserva a las personas a las que han descartado antes del primer disparo. Vieron la chaqueta roja descolorida, la ropa de civil, el pelo rubio recogido. Vieron a alguien a quien podían humillar para ganar dinero para cerveza y tener una historia que contar. Lo que no vieron fue la pequeña rosa de los vientos tatuada detrás de su oreja izquierda, una marca que se tatuaban después de misiones que nunca llegaban a los informes oficiales. En 60 segundos, el sargento Ducker se daría cuenta de que acababa de burlarse de alguien cuya última muerte confirmada había sido a 900 metros, en condiciones que le habrían hecho llorar llamando a su madre. Y lo peor era que ella no iba a darle explicaciones, simplemente se lo iba a demostrar. El campo de tiro público de Oceanside se encontraba a 5 kilómetros tierra adentro desde Camp Pendleton, una extensión de pistas de tiro de hormigón y bancos de madera blanqueados por el sol, donde los Marines gastaban la munición del fin de semana. El aire olía a pólvora quemada y salvia seca, el tipo de olor que se impregnaba en la ropa y permanecía allí. Era última hora de la tarde. El sol estaba lo suficientemente bajo como para que el calor hiciera brillar el suelo del desierto detrás del blanco BMS. Lennox Harrow estaba de pie en la Bahía 7 con las manos en los bolsillos de la chaqueta, observando al grupo de Marines de la Bahía 5 disparar una caja de balas de 9 milímetros con más ruido que precisión. Tenía 29 años, medía 1,78 y se movía con la economía que le daban los años de llevar mochilas de 36 kilos por las montañas, donde un paso en falso significaba un tobillo roto y un largo camino para ser rescatada. Llevaba el pelo rubio recogido en una sencilla coleta y vestía una camiseta blanca sin mangas bajo la chaqueta roja, vaqueros descoloridos y botas de montaña que habían recorrido más kilómetros que la mayoría de los coches. Nada en ella delataba que fuera militar. Nada en ella delataba que fuera peligrosa. Pero si la observabas durante el tiempo suficiente, te fijabas en su postura, con el peso equilibrado, los hombros relajados y los ojos siguiendo los movimientos sin parecer esforzarse. No se movía nerviosamente. No miraba su teléfono. Simplemente estaba allí, con una quietud que hacía que la gente apartara la mirada sin saber por qué. El sargento Michael Ducker fue el primero en fijarse en ella. Tenía 31 años, era de complexión robusta y tenía la seguridad que le daba ser instructor de tiro con rifle en el centro de reclutamiento de los Marines y saber que era muy bueno en ello. Llevaba 8 años enseñando a los reclutas a disparar. Había obtenido su insignia de experto 3 años consecutivos y se aseguraba de que todo el mundo lo supiera. Llevaba 10 minutos observándola. La forma en que manejaba la Glock 19 de alquiler que le había dado el oficial de campo, como si estuviera aburrida con ella. Si nos estás viendo desde cualquier parte del mundo, gracias por estar aquí. Si esta historia te gusta, dale al botón de suscribirse. Estas historias son importantes. Dreyer se inclinó hacia el soldado de primera clase Hayes, un joven de 21 años recién salido de la escuela de infantería, y le dijo algo que le hizo reír. Entonces Ducker se acercó, con el billete de $100 ya en la mano, como si fuera un accesorio con el que hubiera ensayado. Lennox no levantó la vista de inmediato. Estaba cargando el cargador, moviendo los dedos con eficiencia mecánica. Comprobación de presión, deslizamiento hacia adelante, sin movimientos innecesarios. Cuando finalmente miró a Ducker, su expresión no cambió. Ni una sonrisa, ni irritación, solo una inexpresividad que hizo que la sonrisa de Ducker vacilara durante medio segundo antes de recuperarse. Sus dedos encontraron el lugar detrás de su oreja izquierda. La rosa de los vientos era pequeña, no más grande que una moneda de 10 centavos, y la mayoría de la gente nunca la veía. Pero estaba allí, y significaba algo que Ducker no podía ni empezar a comprender. Lennox Harrow creció en una casa de 2 dormitorios en Prescott, Arizona,
donde su padre le enseñó a disparar antes de que aprendiera a montar en bicicleta. Era un veterano de Vietnam, soldado de infantería, el tipo de hombre que no hablaba mucho, pero lo decía todo con las manos. Cuando Lennox tenía 7 años, la llevó al desierto con una Ruger el 22 y una caja de balas y le dijo que disparar no tenía que ver con el arma. Tenía que ver con la respiración, con la quietud, con tomar una decisión y vivir con ella. Falló los primeros 30 tiros. Su padre no la corrigió, simplemente recargó el cargador y se lo devolvió. Al atardecer, acertó en la lata a 50 yardas. Él no la felicitó. Solo asintió con la cabeza y dijo, «Bien, ahora hazlo otra vez mañana». Esa lección la acompañó durante toda la secundaria, en la oficina de reclutamiento y en el Marine Corps Recruit Depot San Diego, donde aprendió que ser mujer en los Marines significaba demostrar tu valía el doble de duro para obtener la mitad del reconocimiento. Superó el entrenamiento de infantería en Camp Pendleton y luego se esforzó por entrar en la escuela de francotiradores exploradores, una de las primeras mujeres a las que se les permitió intentarlo después de que se levantara la política de exclusión del combate. Tenía 22 años cuando obtuvo el Outraged Sven Secondary Mouse, una de las pocas mujeres que lo han conseguido. Luego vino la provincia de Helmand. Fue asignada al segundo batallón del 7º Regimiento de Marines, adscrito a una unidad de reconocimiento que operaba en el distrito de Sanjin a finales de 2012. Su observador era el sargento primero Cameron Brooks, un hombre de 34 años de Georgia que la trataba como a una hermana menor y nunca cuestionó su capacidad. Pasaron 6 meses en ese desierto durmiendo en turnos de 2 horas, rastreando objetivos de alto valor a través de recintos que olían a cabra y humo viejo. La noche en que Brooks murió, estaban vigilando una incursión en un complejo de un comandante talibán. Lennox estaba con el rifle M45 con recámara de 300 Win Mag, escaneando los tejados mientras el equipo de asalto se movía. Vio al tirador medio segundo demasiado tarde. Un insurgente con una ametralladora PKM en un tejado a 180 mm al noroeste. Disparó y envió una ráfaga. El hombre cayó, pero ya había disparado una ráfaga. Brooks recibió 3 balazos en el pecho. La placa los detuvo, pero el tercero atravesó el hueco por encima del cuello. Lennox lo comunicó y aplicó presión con las manos, que no dejaban de temblar. Hizo todo lo que le habían enseñado en el entrenamiento del TCC. Controlar primero la hemorragia masiva, taponar la herida, aplicar un vendaje compresivo, comprobar las vías respiratorias y controlar la respiración. Pero la evacuación médica tardó 9 minutos y Brooks se desangró en 6. Murió mirándola, tratando de decirle que no era culpa suya. Ella no le creyó entonces, y sigue sin creerlo. Después de Helmand, Lennox participó en una misión más en Afganistán en 2014, acumuló más muertes confirmadas de las que le importaba contar y se ganó el tatuaje de la Rosa de los Vientos. Una unidad de marcado comenzó a dárselo a los francotiradores que habían participado en operaciones que no constaban en los registros. Cuando su contrato terminó en 2016, se retiró, sin ceremonia, sin desfile, solo con un DD-214 y un fantasma que la seguía a todas partes. Se mudó a California, trabajó como instructora de armas de fuego para empresas de protección ejecutiva e intentó olvidar el sonido de Brooks ahogándose con su propia sangre. Pero algunos sonidos no se desvanecen, algunas deudas no se pagan. El sargento Michael Ducker no era un mal tipo, era solo un tipo al que le habían dicho toda su vida adulta que era excepcional y había empezado a creerse su propia propaganda. Había crecido en un pequeño pueblo de Ohio, donde ser Marine era el mayor honor que un hombre podía alcanzar, y se había esforzado mucho para convertirse en uno de los mejores instructores de tiro en el MSRD de San Diego. Tenía un montón de insignias de calificación. Se había ganado el respeto de sus compañeros. Tenía una reputación. Y entonces apareció una civil rubia con una chaqueta roja en su campo de tiro de fin de semana, actuando como si fuera de allí. Ducker se acercó a la Bahía 7 con el billete de $100 todavía entre los dedos y 4 Marines siguiéndole como una manada de lobos.
El cabo Hayes, el soldado de primera clase Donnelly, el soldado Martínez y el soldado Chen, todos recién graduados de SOY, todos ansiosos por impresionar a su antiguo instructor, todos demasiado jóvenes para saber cuándo callarse. Dreyer se detuvo a 1 metro de Lennox e inclinó la cabeza como si estuviera evaluando una curiosidad. Le dijo que la había estado observando mientras calentaba y que parecía saber manejar una pistola. Dijo que era impresionante para una civil. Luego levantó el billete de $100 y le hizo una oferta. 5 disparos, 5 blancos, y si ella le ganaba, el dinero sería suyo. Si fallaba, aunque fuera uno, tendría que invitar a copas en el bar Willie's, al final de la calle. Lennox lo miró durante un largo rato. No sonrió, no discutió, solo preguntó cuál era la distancia. Dreyer sonrió y señaló al oficial de campo, que ya estaba colocando 5 blancos silueta a 25 yardas. Eran blancos de papel IPCC estándar, con el centro marcado en blanco y negro, con una zona A del tamaño de un plato. Disparos fáciles para cualquiera con entrenamiento básico. Pero Dreyer no había terminado. Le dijo al oficial de campo que añadiera banderas de viento, luego se volvió hacia Lennox y le dijo que dispararían en frío. Sin calentamiento, sin ajustes de mira, sin excusas, solo habilidad. Hayes se rió y dijo algo sobre que estos iban a ser los $100 más fáciles que Ducker había ganado nunca. Donnelly murmuró que probablemente ella era policía, o algo así, que tal vez había pasado por la academia. Martínez negó con la cabeza como si sintiera lástima por ella. Chen no dijo nada. Fue el único que se fijó en que las manos de Lennox permanecían perfectamente quietas mientras Ducker ya se movía, ajustando su agarre y comprobando la mira. Ducker cargó su Glock 19 personal, comprobó la recámara y se acercó a la línea de tiro con el aire arrogante de un hombre que ha realizado este ejercicio 1000 veces. Tomó su postura, sellos hizo modificados, pies a la anchura de los hombros, brazos extendidos, respiración controlada. Dijo, listo, y el oficial de campo puso en marcha el cronómetro. 5 disparos, 4 segundos, las 5 balas en el centro, agrupadas lo suficiente como para cubrirse con una taza de café. Ducker dio un paso atrás y levantó los brazos como si acabara de ganar la Super Bowl. Hayes gritó. Donnelly aplaudió. Martínez sonrió y negó con la cabeza. Chen siguió mirando a Lennox. Ducker se volvió hacia ella y le dijo algo sobre que lo haría doble o nada si quería echarse atrás ahora. Dijo que entendía que no quisiera hacer el ridículo delante de los Marines. Lo dijo con una sonrisa que se suponía amistosa, pero que resultó estar a medio camino entre la condescendencia y la crueldad. Leno dejó su Glock de alquiler en el banco, soltó el cargador, bloqueó la corredera y confirmó visualmente que la recámara estaba vacía. Luego recargó con movimientos tan suaves que parecían ensayados. Se acercó a la línea, enderezó los hombros y miró hacia el blanco. El viento soplaba de oeste a este a unos 13 kilómetros. El sol estaba detrás de ella. La distancia era insignificante. El arma estaba calibrada de fábrica. Miró a Ducker y le dijo que estaba lista. El ritmo cardíaco de Lennox era de 58 latidos por minuto. Lo sabía porque había aprendido a controlarlo hacía años, del mismo modo que algunas personas cuentan los pasos o las calorías. 58 era operativo. 58 era el número que había mantenido en Hellman cuando Cameron Brooks se desangraba en sus brazos y el helicóptero aún tardaba 7 minutos en llegar. No miró a Dreyer, miró a los objetivos. 5 siluetas, 5 disparos, 5 oportunidades para acabar con el ruido. En su mente estaba de vuelta en una azotea en Sang, el M4A5 presionado contra su hombro. La retícula del visor centrada en un hombre que no sabía que le quedaban 4 segundos de vida. Brooks estaba a su lado, susurrando llamadas de viento por la radio, con voz firme, aunque ambos sabían que el equipo de asalto estaba cayendo en una emboscada. Recordó cómo el viento empujaba contra la bala, cómo se ajustó sin pensar. Recordó el disparo, suave y deliberado. Recordó cómo el hombre caía. Recordó cómo el PKM se encendió medio segundo después. Recordó cómo Brooks caía. Recordó cómo su sangre parecía negra a la luz de la luna. Lennox parpadeó. La azotea se desvaneció.
El campo de tiro volvió. Ducker seguía sonriendo. Hayes seguía riendo. Donnelly y Martínez hacían apuestas paralelas. Chen observaba sus manos. Sus dedos encontraron la rosa de los vientos detrás de su oreja. El tatuaje le ardió durante una semana después de que se lo hicieran en una tienda de campaña a las afueras de Lashkar. Y a veces juraba que aún podía sentirlo, como si la aguja siguiera clavándose. Se suponía que era un honor. Se suponía que era un recordatorio. Era una promesa que le había hecho a Brooks en la parte trasera de una ambulancia aérea que olía a cobre y gasóleo. Le había dicho que no lo desperdiciaría. Le había dicho que no dejaría que gente como Ducker la hiciera sentir insignificante. Le había dicho que haría que cada disparo contara, porque eso era lo que él le había enseñado a hacer. Brooks no respondió. Solo la miró con ojos que ya se estaban apagando. Y luego se fue. Lennox respiró hondo. Aguanta. Exhala lentamente. Su ritmo cardíaco se mantuvo en 58. Sus manos permanecieron quietas. El viento cambió y ella ajustó su postura unos centímetros sin pensarlo conscientemente. Memoria muscular. Años de entrenamiento destilados en movimientos tan automáticos que no requerían pensar. Levantó la Glock. Mira delantera. Preparación del gatillo. Apretar 5 veces, 4 segundos. Y cuando el humo se disipó, el sargento Michael Ducker dejó de sonreír. El oficial de campo ordenó alto el fuego y se dirigió al campo de tiro para comprobar los blancos. Nadie habló. El viento empujaba las banderas y la tela se agitaba en ráfagas cortas que sonaban como disparos lejanos. Ducker se quedó de pie con los brazos cruzados, moviendo la mandíbula como si estuviera masticando algo amargo. Hayes había dejado de sonreír. Donnelly parecía como si acabara de ver un truco de magia que no podía explicar. Martínez miraba a los blancos como si le hubieran ofendido personalmente. Chen era el único que no parecía sorprendido. El oficial del campo de tiro sacó el primer blanco del marco y lo levantó. Un agujero en el centro. Una zona. Sacó el segundo. Lo mismo, el tercero, el cuarto, el quinto. 5 disparos. 5 impactos perfectos en la zona. No dispersos alrededor del centro. No cerca. En el centro. Cada agujero atravesaba la zona letal como si hubiera sido colocado allí con una máquina. El tipo de disparo que no se consigue por suerte. El tipo de disparo que requería años de presión que la mayoría de la gente no podía imaginar. La cara de Ducker pasó por varias etapas. Confusión, incredulidad, ira, del tipo frío, del tipo que proviene de quedar en ridículo delante de sus Marines. Le dijo al oficial de campo que debía haber habido un error. Dijo que tal vez el viento había bajado, o que ella había tenido suerte. Dijo que quería volver a intentarlo, a doble o nada, esta vez a 50 yardas, si el campo de tiro lo permitía. Lennox no respondió. Expulsó el cargador, bloqueó la corredera y dejó la Glock sobre el banco con la misma calma mecánica que había tenido desde que Ducker se acercó. Luego lo miró y por primera vez desde que comenzó la apuesta, habló. Le dijo que no le interesaba el doble o nada. Le dijo que la apuesta había terminado y que él le debía $100. Lo dijo sin emoción, sin regodearse, sin nada que pudiera confundirse con arrogancia. Solo un hecho. Ducker apretó la mandíbula. Miró a Hayes, que estaba estudiando el suelo. Miró a Donnelly, que se encogió de hombros. Miró a Martínez, que seguía mirando fijamente los blancos. Chen observaba a Lennox. Ducker sacó el billete de $100 de su bolsillo, lo arrugó y se lo tiró a los pies. Le dijo que había tenido suerte y que si quería demostrar que no era una estrella fugaz, debía presentarse el lunes siguiente en el batallón de entrenamiento con armas de Camp Pendleton y ver cómo se defendía contra Marines de verdad. Lo dijo en voz lo suficientemente alta como para que el resto del campo de tiro lo oyera. Lennox recogió el billete arrugado, lo alisó y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego miró a Ducker y le dijo que estaría allí. Lo dijo con la misma calma, la misma falta de emoción y la misma inquietante quietud. Ducker parpadeó. No se lo esperaba. Pensaba que se marcharía con su victoria y desaparecería. Pero ella no se marchó. Hayes finalmente recuperó la voz y le preguntó si hablaba en serio.
Le dijo que el batallón de entrenamiento con armas no era un campo de tiro civil. Le dijo que no dejaban entrar a cualquiera para empezar a disparar. Le dijo que necesitaría una autorización de patrocinio, una coordinación oficial a través de la oficina del campo de tiro. Lennox le dijo que conocía a alguien que podía arreglarlo. No explicó cómo, no dio detalles. Solo dijo que estaría allí el lunes por la mañana a las 08 y que, si Ducker quería hacerlo interesante, podía preparar el curso que quisiera. Ducker se puso rojo como un tomate. Le dijo que no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Le dijo que los cursos del batallón de entrenamiento con armas no estaban diseñados para tiradores de fin de semana. Estaban diseñados para poner a prueba a los Marines que se creían duros. Le dijo que la expulsarían en la primera hora y que, cuando renunciara, se aseguraría de que todos lo supieran. Lennox lo miró fijamente durante un largo rato. Luego sus dedos encontraron una vez más la rosa de los vientos detrás de su oreja, se dio la vuelta y se dirigió al estacionamiento sin decir una palabra más. Chen la vio alejarse. Luego miró a Ducker y le dijo algo en voz baja que nadie más oyó. El rostro de Dreyer pasó de rojo a pálido en unos 3 segundos. Pero para entonces, Lennox ya se había ido y el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, pintando el cielo del color de la sangre seca. El lunes por la mañana llegó con una niebla que se extendía desde el Pacífico, tan espesa que reducía la visibilidad a 50 metros. El batallón de entrenamiento con armas se encontraba en el extremo oeste de Camp Pendleton, un extenso complejo de campos de tiro y aulas que había estado entrenando a los Marines en puntería avanzada desde los años 50. Lennox apareció a las 07:45 con la misma chaqueta roja, vaqueros y botas. Se registró en la puerta principal. El sargento de artillería Valdés había patrocinado su entrada durante el fin de semana después de enterarse de la apuesta y la dejó pasar. Dreyer esperaba en el campo de tiro 208 con un curso que había pasado todo el fin de semana preparando. No era una calificación estándar, era una prueba de fuego. 6 estaciones diseñadas para romper las transiciones de pistola, disparos desde barricadas, blancos de acero en movimiento, disparos con poca luz, disparos bajo estrés con un cronómetro y 2 disparos finales con rifle a 100 metros, con miras metálicas y ráfagas de viento a 12 mph. Había invitado a 20 instructores a observar. Marines, todos ellos entrenadores de puntería, todos curiosos por ver a la mujer civil que supuestamente había avergonzado a uno de los suyos. Algunos se mostraban escépticos, otros divertidos. El sargento de artillería Valdés, un veterano de 43 años de la provincia de Helmand, simplemente sentía curiosidad. Ducker le entregó a Lennox una carabina M4 con miras metálicas, una Glock 19 de servicio y 6 cargadores. Le dijo que el curso estaba cronometrado. Tenía 30 minutos para completar las 6 estaciones. Si fallaba más de 3, quedaría descalificada. Si abandonaba en cualquier momento, la escoltarían fuera de la base. Lennox tomó el rifle, comprobó la recámara y asintió. Luego preguntó si Valdés llevaba la puntuación. Valdés levantó la mano. Lennox lo miró y le preguntó si había servido en Helmand. Valdés frunció el ceño. Dijo que lo había hecho en 2012 con el segundo batallón del 7º Regimiento de Marines. Preguntó por qué. Lennox le dijo que ella había estado allí al mismo tiempo, adscrita a la Fuerza Rheon, trabajando en la vigilancia del distrito de Sangin. Dijo que su observador era el sargento primero Cameron Brooks. Dijo que Brooks había muerto en combate y que ella misma había llevado sus placas de identificación. El campo de tiro se quedó en silencio. La expresión de Valdés cambió. Preguntó cuáles habían sido sus MOAs. Lennox le dijo que SOR 37 no lo había visto. El francotirador explorador Valdés miró a Ducker y luego volvió a mirar a Lennox. Le preguntó si se había ganado la rosa de los vientos. Lennox giró la cabeza y se echó el pelo hacia atrás, mostrando el pequeño tatuaje detrás de su oreja izquierda. La rosa de los vientos, la marca que su unidad había comenzado a dar a los francotiradores que habían trabajado en operaciones que oficialmente nunca habían ocurrido. Valdés exhaló lentamente y le dijo a Ducker que tal vez debería reconsiderar la dificultad del curso. Ducker palideció,
pero negó con la cabeza. Dijo que el curso se mantenía. Dijo que si ella era tan buena como decía, no tendría ningún problema. Lennox se acercó a la primera estación. Transiciones con pistola, 3 blancos a 15 mm. Levantó la Glock, disparó 3 veces, pasó al rifle y disparó 3 veces más. Los 6 impactaron en el centro de masa en menos de 9 segundos en total. Puesto 2, tiro con barricada. 4 blancos a 25 desde la cobertura. Se movió como el agua, cada disparo deliberado, cada transición eficiente. Puesto 3, placas de acero en movimiento a 30 mm. Las siguió, las adelantó y las derribó una a una en menos de 11 segundos. En el puesto 4, los instructores habían dejado de hablar. En el puesto 5, Dreyer había dejado de mirar. En la estación 6, el tiro con mira metálica a 200 mph con un viento de 12 mph. Valdez sonreía. Lennox se ajustó al viento, controló su respiración y disparó. El blanco de acero sonó. Impacto perfecto. Valdez gritó: tiempo, 22 minutos, 0 fallos. El campo de tiro permaneció en silencio durante 3 segundos completos. Entonces, uno de los instructores empezó a aplaudir, luego otro, y luego el resto. Ducker se quedó solo, con los brazos cruzados y el rostro impasible. El sargento de artillería Valdez se acercó mientras Lennox limpiaba el rifle y le dijo que acababa de completar el curso más difícil del batallón de entrenamiento, con armas sin fallar un solo tiro. Dijo que en 20 años enseñando a Marines, nunca había visto a nadie hacerlo más rápido y con más precisión. Le preguntó si consideraría volver como instructora invitada para clases avanzadas de puntería. Lennox lo miró por un momento y luego asintió. Dijo que lo pensaría. Ducker estaba a unos 10 metros, con los brazos aún cruzados. Hayes, Donnelly, Martínez y Chen estaban con él, todos en silencio. Valdez se acercó y le dijo a Ducker que acababa de preparar un curso que habría derrotado a la mayoría de los Marines en servicio activo y que la civil de la que se había burlado lo había completado sin sudar ni una gota. Dijo que Ducker le debía una disculpa y que, si tenía algo de integridad, se la daría. Ducker miró a Lennox. Ella estaba recogiendo su equipo, con el rostro aún tranquilo, aún indescifrable. Se acercó, lento y deliberadamente, y se detuvo a unos metros de distancia. Le dijo que la había subestimado. Dijo que no era una excusa, pero que había pasado toda su carrera siendo el mejor y no sabía cómo lidiar con alguien mejor que él. Le pidió perdón. Lennox lo miró y le dijo que aceptaba sus disculpas. Luego le dijo algo más. Le dijo que ser bueno no significaba ser mejor que los demás. Significaba ser mejor que ayer. Dijo que eso era lo que le había enseñado su padre. Eso era lo que Brooks le había enseñado y eso era lo que ella seguiría enseñando. Ducker asintió. No sonrió. No intentó darle la mano. Solo asintió y se marchó. Chen se quedó atrás. Le preguntó a Lennox si realmente había trabajado con Force Recon en Hellman. Ella dijo que sí. Le preguntó si era cierto que Cameron Brooks había sido su observador. Ella lo miró durante un largo rato y luego asintió. Chen le dijo que lo sentía. Le contó que Brooks había sido su sargento de pelotón antes de la escuela de francotiradores y que Brooks le había dicho una vez que la mejor tiradora con la que había trabajado era una mujer a la que la mitad de los Marines no tomaban en serio. Le dijo que Brooks le había contado que era el tipo de Marine que hacía que todos a su alrededor fueran mejores. A Lennox se le hizo un nudo en la garganta. Le preguntó a Chen qué más había dicho Brooks. Chen le dijo que Brooks había dicho que había salvado más vidas de las que había quitado y que esa era la verdadera medida de un francotirador. Lennox no lloró, solo asintió con la cabeza, tocó la rosa de los vientos detrás de su oreja por última vez y caminó hacia el estacionamiento. La niebla había comenzado a disiparse. El sol estaba saliendo y por primera vez en años, el peso se sentía un poco más ligero.